Bueno, la noticia en radio, cómo presentar una noticia en radio, tiene diferentes formas. Nosotros tenemos dos tipos de programas que en el fondo pueden resumir un poquito las formas que más son aceptadas por el público. Una de estas es a través de una noticia armada por un periodista, es decir, por un reportero, un reporteo tradicional, y que implica que el reportero busca la fuente de la noticia. Esa fuente de la noticia puede ser a través de una conferencia de prensa, donde él va, reportea, escucha lo que se dice en la conferencia de prensa y posteriormente recoge otras opiniones que puedan complementar esa información. Lo importante es no quedarse siempre con la opinión oficial o con la versión oficial de lo que se está entregando, sino que recoger otras informaciones o recoger otras opiniones o recoger datos, antecedentes que enriquezcan esta noticia. Esa es la forma de la obtención de la información. Una vez que el reportero ha recogido la información, la arma con cuñas. Las cuñas son los extractos de las opiniones recogidas de la persona que entregó la información en la conferencia de prensa. Una vez que tienes ya las cuñas, que son las que de alguna manera condensan la información principal de la noticia, tiene que armar la noticia. El relato de una noticia también tiene diferentes etapas. ¿Ya? La noticia, lo primero que tiene que hacer es pensar, el reportero lo que tiene que hacer, o el periodista, es pensar que el auditor no conoce la información, no tiene idea de lo que se va a hablar. Por tanto, tiene que haber, al igual que en un texto, tiene que haber un titular, tiene que haber algo que anuncie la noticia. Generalmente esa noticia es anunciada por un periodista o conductor del informativo radial, y después, al partir la noticia, él debe de alguna manera introducir directamente los datos a los cuales hace referencia. Es decir, en este caso, suponiendo el ejemplo más práctico, un choque, por ejemplo, si el choque es de mucha magnitud, hay que incorporar, desgraciadamente, la cantidad de fallecidos. Si en el choque hay una persona o un personaje importante involucrado, hay que involucrar el nombre del personaje. Es decir, siempre la noticia tiene que incorporar un titular, aunque sea en radio. Es decir, partir con el hecho que hace que este suceso tenga la calidad de noticia, ¿ya? Por ejemplo, si hay un choque donde dos autos se pegan un toponcito, evidentemente eso no es noticia y eso no puede ser comunicado. Por ejemplo, chocó candidato presidencial. ¿Ya? En la madrugada de hoy, la candidata presidencial XX en su vehículo chocó, se da lugar la ubicación. Es decir, responder a las preguntas principales, que es el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Responder esas preguntas principales y después ir complementando con las cuñas, con las opiniones y entregando la información más complementaria. Esa es como la forma en que se entrega en esta radio la información más concreta, que nosotros podríamos llamar noticia. ¿Ya? En el informativo Diario Cooperativa se entregan así las noticias. El conductor la presenta y va al aire la noticia, que fue armada por un periodista, que incorporó las cuñas y que incorporó el relato de lo que sucedió por el periodista. Otra forma de hacer la noticia es a través de lo que nosotros llamamos el informe periodístico, donde el periodista lo que hace es entregar la información a través de un informe donde conversa con el conductor del programa. El conductor del programa, informativo también por cierto, presenta al periodista junto con el hecho noticioso y dice: el periodista Juan Pérez estuvo en el Consejo Nacional de Renovación Nacional este fin de semana y ¿qué nos puede contar? Y el periodista va relatando lo que ocurrió, conversando con el conductor. Previamente hay un guión, por tanto ambos saben de lo que están hablando, ambos saben cuáles son las preguntas y las respuestas. ¿Ya? En este caso, cuando hay una cuña, el conductor y el periodista la presentan, o el conductor o el periodista la presentan. Es decir, por ejemplo, el periodista dice: este fin de semana el ex abanderado de Renovación Nacional dijo que, y cuenta, bla, 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 bla. Entonces, después que dice lo que dijo, el conductor le puede preguntar por más información, y ahí dice: sí, bueno, escuchémoslo, y lo presenta. Y la cuña se incorpora como un complemento a la información entregada. Esa es otra forma, que es un informe del periodista. Esa es otra forma de entregar la noticia, es decir, en una conversación, en un diálogo entre el periodista y el conductor.
que es una manera más amena, más cercana y más coloquial de hablarle al auditor. Bueno, en radio el ideal siempre es que el mensaje sea lo más corto posible. Claramente depende de la noticia en cuestión, del tema del que se está hablando, depende de la importancia del hecho noticioso, pero una noticia debería ser lo más corta posible y ser concisa y precisa. Más que darte un tiempo, yo te diría que se entregue la información que aporte al contenido, ¿ya? También es bueno, en cierta medida, ser un poquito redundante, decir por lo menos un par de veces lo mismo para que el auditor lo internalice, pero tampoco son demasiadas. Entonces no hay una fórmula, pero sí lo importante es que hay que ser conciso, preciso y no aburrir.